Muchísimas gracias, Nova. Para mí es un inmenso placer estar una vez más aquí en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, porque su antiguo director aquí presente me llena de orgullo con su amistad, con su profunda amistad y también, como no, con lazos que me unen a la actual directora, a Trinidad, que ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este ciclo que pienso es muy interesante, ¿no? Porque se ponen de manifiesto las actividades de diferentes mujeres, de diferentes oficios, y yo creo que es realmente interesante, no tanto por la conferencia de hoy, sino en general por el ciclo que yo realmente valoro muy positivamente. Y también al equipo del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que siempre hace fácil la labor investigadora, la visita, la difusión, que es tan importante. Por esta razón estoy encantada de encontrarme aquí con todos ustedes para compartir estos hallazgos sobre las mujeres en la escena. El título puede llevar a engaño porque a la escena en el sentido más amplio, si ustedes ven en el índice que yo me propongo, de temas que me propongo tratar, claro, la escena no solo en lo que llamaríamos propiamente artes escénicas, sino también en las performances que tenían lugar durante los convivia y en concreto durante la comisatio, tras los banquetes. Y cómo no también en otro tipo de espectáculos públicos que no solamente son los relativos a la representación de artes escénicas. Nos remontamos a las obras de Terencio y Varrón, donde se habla siempre del protagonismo del tibiquén, del músico que tocaba la tibia, era fundamental. Pero hay también, y prueba de ello es mosaicos como este, donde vemos entre bambalinas como el tibiquén casi es el centro de esas bambalinas en torno al cual se disponen varios actores en el momento previo a salir a la escena. Pero es curioso que además del protagonismo del tibiquén, que incluso les llevó a tener un gran divismo, si podemos adjudicar esta apreciación, eran unos auténticos divos que incluso se permitían el lujo de hacer huelgas ya en la época republicana, pues sabemos también que en las comedias de Plauto y Terencio se mencionan a otras, no solo al tibiquén, sino también a mujeres músicas que tocaban, fíjense, la tibiquina, por tanto la tibia, la fidiquina y también en menor grado, como no, la citaristria, tocando un instrumento de cuerda como el de la cítara, y la saltria, que era también otro instrumento de cuerda. Mucho después Plutarco, claro, desde las obras de Plauto y Terencio, mucho después, Plutarco, en el siglo II después de Cristo, en una de sus obras, en el Amatorios, habla del protagonismo que tenían estas músicas, no solamente los músicos, sino las mujeres que tocaban instrumentos, en las comisaciones, es decir, en el marco de un convivium, tras el banquete, tras degustar alimentos y ingerir bebidas, se llevaban a cabo unas performances que formaban parte de lo que se conocía la comisatio, las comisaciones. Y ahí dice que tenían un papel fundamental las mujeres, esas mujeres que tocaban instrumentos, que danzaban, hasta el punto de que muchos varones se quedaban admirados, enamorados de estas músicas, de estas bailarinas. Algo semejante puede hacer o puede reflejar, aunque sea un Plutarco muy posterior, el banquete que aparece en este mosaico magnífico de Palestrina, donde, como todos ustedes saben, se está recreando el Nilo desde las fuentes hasta la desembocadura, y justo próximo a la desembocadura, vean este detalle del mosaico que acabamos de proyectar, donde se ve cómo a cada orilla del río aparece esa especie de comisatio durante un banquete, pero un banquete al aire libre. Vean cómo tocan, en este caso, mientras están degustando bebida, vean cómo están también la que toca, no sé si acierto con el cursor, no sé si aquí, la que está tocando en este caso la siringa, y vean también cómo estos banquetes al aire libre, estas comisaciones, estaban también amenizadas
por cantantes, es decir, que no solamente músicas que tocan instrumentos, luego veremos saltatriques danzando, sino también quienes cantaban y amenizaban de ese modo las veladas. A una velada de este tipo, pero ya en una época un poco posterior, en el siglo I antes de Cristo, creemos que a mediados del siglo, un poco antes de mediados del siglo I antes de Cristo, hace alusión Cicerón. Concretamente, aparte de decir que lógicamente estos oficios eran de lo peor que de los menos respetables, ¿no? Y los comparaba con otros oficios como el de cocinero, carnicero, bueno, tremendo, porque dice que eran los que estaban dedicados a los placeres sensuales, y eso para Cicerón era terrible. Pero, insisto, el testimonio más revelador es cuando Cicerón, en su defensa de Celio, en su Procelio, acusa a Clodia, porque claro, Clodia aparecía como testigo en contra de este Celio al que él defendía, y la acusa a Clodia, que era un personaje vamos a decir, de la alta sociedad, de un alto estatus, pues que organizaba fiestas nocturnas en su mansión de Baia, y a pesar de su origen noble, la critica, insisto, que organice pues, en una atmósfera, miren lo que dice, de desenfreno, dando lugar a los adulterios, pues fiestas en la playa, banquetes, con canciones, conciertos musicales, es decir, que ahí hace un totum revolutum criticando para desacreditar a Clodia, que actuaba, insisto, en contra de este Celio. Pero quizá lo peor que se pueda decir de una mujer, de estas mujeres que se dedicaban a bailar y a amenizar estas veladas, lo dice Salustio en la conjuración de Catilina, cuando habla del tema de Catilina, y dice, sale saltare elegantius quan nequeses proba, es decir, las que critica a aquellas que bailan, aquellas que saltan, que tanto danzan, más de lo que una mujer, vamos a decir, casta, una mujer de honra, necesita. Y a mí me llama la atención que desde Salustio en torno a mediados del siglo I antes de Cristo, solo se haga o solo recuerde esta cita de Salustio tan rotunda sobre el baile, sobre este tipo de performance, un autor como Macrobio, que hay que esperar, por tanto, al siglo IV después de Cristo para encontrar una cita que recuerda a esta de Salustio, donde se criticaba este oficio de bailar y cantar. En contraste, pues Propercio parece que se deja llevar por las cantantes, las danzarinas, los instrumentistas, aunque eso sí, ya nos dice el origen, algo que va a ser como un estigma sobre muchas de estas mujeres que tocan instrumentos y que bailan, que concretamente dice que proceden la mayoría de territorios de la antigua Grecia y del antiguo Egipto. En el caso de Horacio, menciona además a la Samubaya cuando habla un poco de la comitiva fúnebre que acompañaba a un Tigelius, que había sido un maestro célebre de Cerdeña, y aquí él dice que estas proceden de Siria, es decir, van comentando cómo las mujeres que se dedican a estos oficios, más allá de Clodia, que pertenecía a un alto estatus, son todas extranjeras, que proceden de esos territorios como si estuvieran llegando con sus vicios a esa Roma de origen, en principio latino, de sobrias costumbres, y por tanto todo lo que viene, todo lo que contamina procede del extranjero. Muy contundentes también el apéndice virgiliano, tremendo sobre lo que dice en su copa, y también los Carmina Priapeia, donde habla incluso con nombre propio, habla de una tal Quintia, habla de una Teletusa, y nos dice incluso cómo actuaban en las inmediaciones del Circo Máximo. No sabemos muy bien si se está refiriendo a mujeres que ejercían en las inmediaciones la prostitución o a estas bailarinas, estas músicas que en esas proximidades hacían una especie de performance al aire libre. Y bueno, lo que dicen de ellas, de cómo excitaban a los varones que contemplaban aquello. Pero en contraste, Ovidio, contemporáneo, como saben ustedes, de Augusto, va, yo creo que reflejando el cambio de mentalidad
que aunque esta impresión no desaparezca de Roma, digo de Roma, ni de la Roma tardorrepublicana, ni de la Roma imperial, pero sí ya se va viendo también un atisbo de valoración de aquellas mujeres que han aprendido a tocar un instrumento, e incluso Ovidio recomienda a toda mujer que aprenda a tocar, porque en sus palabras, en sus obras dice: la belleza se pasa, y en cambio la virtud de tocar y de amenizar a un varón, eso no tiene edad. Por tanto, ahí ya vemos que está cambiando la visión, al menos la visión unívoca, monócroma, sobre las mujeres. Muy interesante sobre estas performances, sobre estos bailes y cantos, y sobre el sonido de los instrumentos, son las pinturas del columbario de la vila, el columbario que fue excavado en terrenos de la vila Doria Pamphili. Son de época augustea, y ya se llevaron a cabo, en la época de su descubrimiento, en el siglo XIX, ya se llevaron a cabo una serie de dibujos, porque, por desgracia, no se conservan todos los que fueron descubiertos. Hoy en día, en el Museo Nacional Romano, se conservan algunos, y podemos ver algunas de estas pinturas que son realmente reveladoras. Fíjense, en este detalle se ve mucho mejor cómo aparecen junto a varones también algunas de estas féminas, las vemos. El estado de la pintura no nos permite ver con gran detalle, pero vemos cómo, al son de los instrumentos, al son de este que toca, por ejemplo, que figura a la derecha, que toca el aulós, la doble tibia, ya vemos a varones y también algunas de las féminas contorneando su cuerpo, por lo cual van a ser sumamente criticadas, a pesar de que, insisto, van a ser muy valorados por el público en general. Vemos también otras, esta es magnífica, que se conserva en el Museo Británico, porque no todas quedaron en Roma. Y vean cómo aquí, al son, en este caso, de quien toca la doble tibia en la parte izquierda, de otro bailarín que parece estar casi animando, vemos en el centro esta figura que, aunque parece que baila completamente desnuda, está cubierta por una seda finísima, que eso sí deja entrever todo su cuerpo al desnudo, causando realmente estragos, vean cómo están los espectadores. Creemos que se trata de performances al aire libre, que formaban parte de las escenificaciones en Roma, no solo en el interior de los teatros, sino también en las inmediaciones. Unas danzas similares aparecen en este relieve magnífico, único, en este relieve de Aricia, que en este caso se conserva en la sede del Palazzo. Es un pequeño relieve que muchos de ustedes conocerán, que ha sido, que ha recibido distintas interpretaciones, porque se cree que puede estar vinculado a los cultos mistéricos. Quizá estamos otros dicen que no, que está justo en las inmediaciones del templo dedicado a Diana Tifatina, en esa zona próxima a Aricia. Y fíjense cómo en la parte derecha hay incluso los que están animando ese baile. Espectacular, sea como fuere, espectacular las danzas de estas figuras femeninas, sobre todo cuando vemos los detalles. Vean que, del mismo modo, no se encuentran desnudas, están cubiertas por una seda que algunos autores antiguos incluso se atreven a decir que estas bailarinas se vestían con esas sedas finísimas, las más valoradas, las de la isla de Kos. Es decir, que tenemos detalles que nos ayudan a entender estas imágenes como reflejo de una realidad, en Roma o en sus inmediaciones. Fíjense que los acompañan aquí quienes animan, quienes tocan los palillos y quienes animan a las bailarinas con esos cuerpos que se están contoneando. Son personajes que parecen proceder del Antiguo Egipto. Serían probablemente kinedi, estos llamados tinedos, que después no tenemos seguridad de que todos procedieran de Egipto, pero sí en origen son mencionados por las fuentes estos bailarines, que también fueron tildados. Si las bailarinas o las músicas en muchos casos eran tildadas de extranjeras, prostitutas, aunque no lo fueran, pero tenían ese estigma, los bailarines también tenían su propio, aparte de extranjeros, en muchos casos se decía de ellos que eran afeminados. ¿Por qué razón? Porque también movían sus nalgas y hacia fuera con esos movimientos que en muchos autores tardorrepublicanos y de inicios de época imperial, pues
eran completamente denostados. Pero insisto que junto a esas imágenes y a las críticas de autores como los que hemos señalado, ya vemos que Ovidio había ido introduciendo el cierto respeto que suponía el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de instrumentos, de tocar instrumentos. Y cuando contemplamos esta pintura, que es una maravilla, que se conserva en el Metropolitan, cuando contemplamos esa pintura, que fue también interpretada como si fuera una reina de época de un reino helenístico, realmente yo creo que es efectivamente una domina, ¿no?, de Pompeya, de las retratadas, además, fíjense el asiento sobre el que está tocando la cítara, y desde luego responde a lo que Ovidio, también Estacio, el propio Plinio, denomina la docta fémina, esa mujer que es capaz de tocar, de deleitar a su esposo y a los invitados con las cuerdas, sobre todo la cuerda, porque recuerden hasta qué punto se valoraba mucho más que otro tipo de instrumentos. Se suponía que era el instrumento más culto. También en el Museo de Dion, en las excavaciones de Dion, en la Grecia central, se encontró en los años 90, lo excavó Pandermalis, se encontró este relieve, que verdaderamente es un relieve funerario extraordinario, donde no solamente vemos la referencia a los esposos, vemos la de Stranum Juntius, sino también vemos junto a las llaves y a un estilete, probablemente para apuntar, quizá él era el esposo el que manda realizar esta estela, probablemente tendría un puesto en el archivo, quizá en el tabulario, pero lo más importante es el instrumento que parece, que adjudica a su esposa, y que probablemente no era una profesional, quizá era una de esas esposas como las que Ovidio recomendaba ser, que tocaba ese instrumento. Lo más interesante es que aquí vemos por primera vez, por el epígrafe, un instrumento que no teníamos documentado, que era mencionado por Ovidio y que es la nablia, ese nablium sobre cuyo origen se discute si era de origen fenicio, si no, pero aquí lo vemos, ese instrumento de cuerda que hasta este descubrimiento solo teníamos citado en las fuentes literarias, no teníamos ninguna representación. Esto también nos da idea de hasta qué punto muchas de las representaciones figuradas, es decir, muchos de los testimonios de la cultura visual, no son representaciones esquemáticas que no respondan a la realidad, sino que están bien documentadas por los autores antiguos. Y cómo no, cuando hablamos de una fémina que toca, que puede alardear de tocar un instrumento, y qué instrumento aquí como la pandura, cómo no poner, cómo no proyectar, y además no aquí, solo en Mérida en general, como reflejo en todo el Imperio Romano, esta Lupata, a la que además curiosamente le dedica el epígrafe. Siempre estamos acostumbrados a que sean los esposos, los padres, ¿no?, cuando elogian a la hija fallecida, y en cambio aquí tenemos a Lutatia Severa, sobre la que tanto el profesor García Bellido como después otros profesores discutían si se trataba de una, en el caso de Lutatia Lupata, si había sido adoptada por Lutatia Severa o había sido discípula, alumna. En cualquier caso es una auténtica maravilla. Ya vemos además con qué sosiego, ¿no?, cómo ha sido representada, nada que ver a las que estábamos viendo antes, tocando instrumentos o bailando. Es decir, vemos las dos vertientes sobre su consideración. Ya cuando nos introducimos plenamente en los espectáculos, en los convivia, después de haber visto estas féminas que tocaban instrumentos, a mi juicio, cuando se trata de hablar de estas performances, de estas actuaciones en el ámbito doméstico, después del banquete, yo creo que es fundamental el gran relato, porque no es simplemente un fragmento, el gran relato que hace Petronio en su Satyricon, ¿no? Y concretamente la mayor parte de la obra a la Quena Trimalcionis, ¿no?, al banquete, a la invitación de este Trimalción, que aunque sea lógicamente exagerado, en tanto es un nuevo rico, ¿no?, un homo novus, pero yo creo que refleja muy bien todo lo que en muchos casos se ofrecía en un banquete, con tal de epatar, porque para el Dominus lo fundamental no es solamente celebrar un banquete, como saben todos ustedes, en familia, sino con un número de invitados en los que lógicamente quedar por encima. Y ahí en la cena de Trimalciones, donde sale a relucir no solamente
todos los ingredientes, vamos a decir, todos los platos, todo el vino, sino también los músicos, vemos el papel de los músicos y vemos también esas escenas de prestidigitación a las que luego haré referencia. Entonces creo que aunque sea un personaje de ficción, creo que tiene que ser tomado en cuenta de cómo, porque refleja muy bien la atmósfera de estos banquetes, de esta escena. ¿Cómo serían que cuando se le pregunta a Marcial, que es otro de los grandes que hablan sobre estos temas, le preguntan cuál sería su convivium preferido, ¿no? A estos a los que era frecuentemente invitado, y entonces él contesta, en el que no haya coraules, en el que no haya músicos. O sea, debía ser que salía harto, ¿no?, de esos banquetes donde los músicos no dejaban que la conversación entre el anfitrión y los invitados pudiera desarrollarse con tranquilidad. Y por eso él dice que en el que no haya. También entendemos que Marcial habla en un momento dado, claro, de que hay convivia donde actúan saltatriques, y además él dice, claro, venidas no ya de Siria, de Egipto, de Grecia, sino concretamente habla de la espuela gaditana, es decir, de las bailarinas gaditanas que tanto darían de sí. Luego, como siempre pasa, no sabemos si todas las que eran presentadas como de origen gaditano serían realmente de Gades, ¿no? Es como si ahora asistimos a un espectáculo en cualquier parte del mundo y se presenta bailarinas, vamos a poner, de flamenco, y a lo mejor no son estrictamente de origen andaluz. Exactamente aquí. Bueno, en el caso de Estacio, y también, como no, Juvenal, también habla da un detalle muy importante, no solamente habla de estas saltatriques que amenizaban, sino que habla de todo lo que viene, ha sido tildado siempre de xenófobo, porque habla de que toda la porquería del Orontes llega a Roma. Entonces critica a todas las venidas de Siria. Es decir, que vemos cómo son numerosas las extranjeras que se ganaban la vida con este oficio. Pero lo que me interesa mucho destacar es que en el caso de Juvenal ilustra muy bien los participantes en el banquete. Podríamos pensar que era el anfitrión y sus invitados varones, y en cambio critica el voyerismo de las esposas que asisten con los maridos a estas celebraciones, a estas comisaciones. Por tanto, es un detalle importante a la hora de saber que en esas performances en el ámbito doméstico también estaban invitadas mujeres que en absoluto criticaban, sino que, insisto, él dice que son auténticas y las critica abiertamente. Plinio llega a decir que realmente hay una distinción entre cena elegante y estas cenas donde prácticamente los nuevos ricos no paran de incluir nuevos números hasta llegar a saturar a los invitados, pero también critica que en muchos casos alguien que estaba invitado y que había confirmado asistencia a una cena elegante, cuando recibe una segunda invitación, prefiere acudir a esa cena donde actúan bufones, músicos, bailarinas. Y entonces ahí también hay sus rifirrafes en cuanto a sus recriminaciones por al final declinar una invitación elegante para ir a otra de estas con tanto número. Y cuando hablamos de este tipo de bailes, de performance en el ámbito doméstico, este mosaico hallado en el Aventino, en una vila en el Aventino, es verdaderamente magnífico. No tiene el papel, no tiene la relevancia, digo, a la hora de ser expuesto en los museos vaticanos, está casi escondido en una salita que casi ni se puede visitar, pero es verdaderamente es una representación excepcional de este tipo de banquetes. Fíjense que vemos la presencia importante en estas celebraciones de los enanos que actuaban de bufones, pero también, por supuesto, sirviendo. Tengan en cuenta que a ellos hace alusión, por supuesto, Plinio, pero también ya hablaba Propercio de la presencia de estos enanos, de los que padecen la condroplasia. Y después también Luciano de Samosata, a finales del siglo II, este mosaico creemos que es de principios del siglo III después de Cristo, pues bien, ya antes Luciano de Samosata hablaba de un Gelotopoios, es decir, de un enano de nombre Satirión que saltaba por las mesas, que el mosaico refleja de un modo muy nítido lo que sucedía en estas mesas. Vean lo que estoy diciendo. Propercio hablaba en el siglo I a.C. estos enanos,
Después la mención de Plinio, dice que los enanos saltaban de una mesa a otra en muchos casos, y luego la cita de Luciano en su obra, en su simposio. Fíjense que tenemos a la bailarina entre dos varones, uno de ellos, aunque no se oye el tema de los varones, pero fíjense qué representación, qué testimonio. Se trata de un tibiquén, soplando la doble tibia, pero vean cómo está tocando, está haciendo sonar el escabilum. Lo vemos aquí, como unas sonajas que llevaba como si fuesen unas plataformas de Madrid, que marcaba el ritmo. Por tanto, no es casual que en el mosaico se haya detenido el mosaísta en mostrar a este músico que, insisto, solía conjugar el tocar el escabilum, había incluso un colegio de escabilarios, y tocaba al tiempo la doble flauta. Y aquí vemos al quinedo con los palillos, vean cómo la piel es más oscura, es decir, que con toda seguridad, como saca las nalgas, con toda seguridad se trata de uno de esos bailarines egipcios que tanto gustaban en Roma. Pero claro, deliciosa la representación de la saltatriz, que, como decimos, con esa gasa, con esa seda transparente de cos, probablemente, pues deja su cuerpo al desnudo. Mientras toca, vean que esto es lo que siempre se decía que tocaban las bailarinas gaditanas, no sabemos con certeza si era gaditana o no, pero son esos crusmata, esa especie de castañuelas, aunque no sea correcto decirlo, que aparece tocando, eso sí, marcando, siguiendo el ritmo que le marca el músico, el que toca el escabilum. Y aquí, en la parte derecha, exactamente igual, vemos a los dos Kinedi con los palillos, y la bailarina verdaderamente no puede haber sido plasmada de un modo más excelso, mientras vemos al escabilarium de turno aquí en esta parte. Es decir, que es un documento excepcional porque refleja lo que debían ser estas comisaciones en esas villas, en esas domus de Roma. ¿Por qué decimos que debían ser? Porque tenemos además la crítica feroz, también por la misma época, de principios del siglo III, de Clemente de Alejandría. Aquí ya no estamos hablando de autores tardorepublicanos o de inicios de época imperial, que por supuesto nada tenían que ver con el cristianismo, sino que para ellos todo aquello que venía de fuera era realmente reprobable. Aquí son otros motivos los que llevan a Clemente de Alejandría a criticar abiertamente estas comisaciones, de las que él tiene noticia. Ya saben que viajó por ciertas zonas del imperio y es probable, no que asistiera, pero desde luego tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y él es el que critica cómo estas bailarinas se tiñen el pelo, está obsesionado con el tinte, con el tinte de color pelirrojo, que es sumamente criticable a sus efectos, de la risa de las bailarinas y la risa que produce en los espectadores, de sus movimientos, es decir, todo para Clemente, como podemos ver en su pedagogo, es realmente, fíjense, las mujeres extravagantes tiñen sus canas y se perfuman, algo que realmente dice que es, bueno, reprobable al máximo. Y lo que para él es más criticable es un poco lo que esto supone para los jóvenes, ¿no? Para él no es solamente lo que allí se ve y quienes lo contemplan, sino hasta qué punto eso, claro, está escribiendo una obra que es del pedagogo y lógicamente dice que esto es terrible para los jóvenes, donde solamente se dé rienda suelta a los movimientos, a la música, que relaciona con otra serie de cultos y con algo aberrante para él. Vemos aquí mejor en esta imagen, se ve claramente cómo no solo se ha reflejado ese baile, esa contorsión, ese instrumento, sino también, si lo ven ustedes, el tono del pelo. No es casual que aparezcan con el pelo pelirrojo, porque Clemente nos estaba documentando cómo estas saltatriques llevaban el pelo teñido de ese color. En una imagen similar, aunque en un contexto completamente diferente, parece reflejarse en este mosaico que apareció pues después de la Segunda Guerra Mundial, apareció en la antigua Augusta Treverorum, en lo que es hoy Trier. Se conserva, como ven, en el Rheinisches Landesmuseum. Vean que vemos también una escena que podría estar relacionada con un gran banquete, porque vean ustedes que aparecen aparecen las saltatriques. Vean el color del pelo de las saltatriques. Aquí son mucho más, diríamos hoy, muy pudorosas, porque la túnica no deja atrás, el tejido de la túnica no deja traslucir las formas
sus formas, pero sí vean cómo ese pelo suelto, además, esto ya sería para Clemente y compañía, Clemente mucho más antiguo, y sobre todo que están tocando los crótalos. Tengan en cuenta que estos instrumentos, aunque no se pueden adjudicar o atribuir, este instrumento estaba ligado a tal ceremonia o a los juegos o a esto otro, pero aun a pesar de la gran amplitud de los instrumentos en distintos contextos, sí que los crótalos, lo dice Apuleyo y lo dicen muchos autores, en muchos casos se relacionan con aquellos seguidores, aquellos devotos de los cultos mistéricos que iban, se movían por Roma o se movían en torno a los templos y que son también, a ojos de los cristianos, muy, muy criticables. Insisto, creemos que estamos ante un banquete porque fíjense que los sirvientes están también identificados, es una forma, dar el nombre propio a los sirvientes no significa tanto que tuvieran poder como para figurar allí, sino esto siempre ensalza la figura del Dominus, ¿no? Entonces son distintos los platos, las bandejas, incluso repitiendo nombres, son nombres latinos, nombres de origen griego, pues lógico, en la Augusta Treverorum del siglo IV. Y vean también qué interesante, todos, insisto, con distintos recipientes para el banquete, pero además hay dos imágenes, bueno, tal y como aparece en otro mosaico sobre que ahora volveré, pero vean cómo, a ver si lo vemos aquí, no. Bueno, vuelvo atrás y no me voy por las ramas. Entonces, creemos que ese mosaico de Treveris lo que estaba simbolizando era un banquete también, con las bailarinas, con los grandes platillos, pero en su interior probablemente hay también una escena de prestidigitación que luego veremos y la representación de un mimo, porque si atendemos a lo que nos cuenta distintos autores sobre esas comisaciones, comprobamos que no solamente había música, no solamente había bailes, sino también representaciones de mimos que eran invitados a escenificar sus obras en lo que llamaríamos la escena organizada después de un banquete. Otro mosaico que habla también de esa participación de las mujeres músicas es este de Cartago, ya mucho más tardío, el siglo V, las vemos en el centro de la imagen. Vean cómo al son de esta siringa que toca este músico, vemos aquí a las que tocan, a estas mujeres que están tocando los crótalos, tal y como las veíamos en el mosaico anterior, el mosaico. Por tanto, vemos que son no solamente en Roma, sino que en las provincias, a lo largo de todo el imperio, esta costumbre de las performances en casa había tenido un gran éxito y también numerosas críticas. Este mosaico es una primicia porque, reflejando también un banquete, en este caso un banquete al aire libre, ha sido encontrado en el año 2022, es decir, hace nada, en la antigua Germanicia Casarea, que corresponde a la actual ciudad de Kahramanmaraş. Lo que no sabemos, ustedes saben que Kahramanmaraş ha sido epicentro, por supuesto que ha afectado también a la zona de Antioquía, pero toda esa zona del centro-sur de Turquía, aunque las noticias siempre decían que era la parte oriental, yo no sé de dónde se sacaban los periodistas que era la parte oriental de Turquía, cuando es el centro-sur de Turquía. Y desgraciadamente Kahramanmaraş en las noticias ha salido que prácticamente ha quedado destruida, igual que ha quedado buena parte de Antioquía. Entonces, no sabemos en qué estado se encuentra, o sea, no estamos al tanto con los colegas de la zona como para preguntarles cómo están los mosaicos antes de preguntarles cómo están ellos, lógicamente. Pero ha sido descubierto, insisto, en el año 2022, fíjense qué maravilla. Está fechado en el 500 y pico después de Cristo, es decir, en la época de Justiniano, en la época ya no solo de Imperio Romano de Oriente, sino prácticamente ya dando el salto al Imperio Bizantino. Fíjense qué maravilla, qué banquete, cómo están disfrutando, porque aquí ya van viendo qué diferencia, ¿no? Qué diversidad a la hora de representar estos banquetes. Aquí sí que vemos al Dominus y sus invitados en torno al Stivadium y vemos también a quienes están, el músico, por supuesto, pero vean las bailarinas, realmente son espectaculares, tocando, bailando al son de esos instrumentos que ellas mismas tocan, de los tímbalos, de los crótalos. Insisto, una costumbre que perdura hasta el punto de que en un mosaico un Dominus lo hace representar en la primera mitad del siglo VI después de Cristo. Volviendo al mosaico que antes veíamos de la Augusta Treverorum,
esta sería esa escena de prestigitación que vemos ya en la cena de Trimalción, donde nada es lo que parece, porque recuerden que cuando se presentan los alimentos se presentan bajo una forma y luego se descubre que encubrían otros. Pues aquí parece que es lo mismo en torno al huevo, pero lo más interesante es esta otra imagen central del mosaico de Trier, donde vemos unos personajes, Leda, vemos a Júpiter, vemos a los gemelos y a Helena todavía en el huevo, y Agamenón, si no hubiera estado identificado como Agamenón, hubiéramos pensado que era Tindareo, lógicamente, que era más lógico, como asombrado ante de dónde nacen esos hijos de Ileda, con asombro total, sin saber muy bien cómo ha podido ser, claro, cómo iba a darse cuenta de que Zeus convertido en cisne había engendrado en ella a esos mellitos en ese caso. Entonces, de eso nos hablaban las Cipria, nos hablaba Juvenal en sus sátiras, pero después el propio Ausonio, que es contemporáneo del mosaico del siglo IV, que sabemos que aunque nació en Burdeos, pasó mucho tiempo en la Augusta Treverorum, pues nos habla, hay un epigrama que algunos autores llegan a decir, ¿estaría viendo el mosaico cuando escribió el epigrama? Porque realmente habla de Castor, Polus, Helena, que son los representados. Aquí no se habla para nada de Clitemnestra. Bueno, es un mosaico muy complejo, no me voy a detener demasiado por el tiempo, pero creemos que es una escena de banquete que incluye no solo las viandas, no solo los bailes, sino también esas performances de prestidigitación, y aquí probablemente un mimo. Seguro que es la representación de un mimo en torno a este personaje de Leda, porque aquí aparecen sin máscara y aparecen, lógicamente, las mimas. Antes hablaba en la presentación nova de vuestra Cornelia, digo de Cornelia, la emeritense, la segunda mima. Claro, es que aquí ya sí que pueden, lógicamente, intervenir las mujeres. Llevaban interviniendo y tenemos, la epigrafía nos documenta nombres propios de arquimimas, de secundas, de todo tipo en los que llamaríamos las compañías. Esto es muy criticado por Amiano Marcelino, en sus historias, también por Macrobio, es decir, que sabemos que a finales del siglo IV esto está sucediendo, pero no está exento de críticas, no ya por los cristianos, sino por supuesto por Amiano. Recuerden que prácticamente, más allá de la célebre frase de los senadores, las gentes formadas han abandonado las bibliotecas están vacías, lo más importante a mi modo de ver es precisamente que él se queja en un momento dado de que, siendo extranjero, ya que procedía de Antioquía, ante una hambruna que tuvo lugar en Roma en el año 300, me parece que fue el 381, 383, todos los extranjeros fueron invitados, fueron obligados a salir de Roma, a abandonar Roma, y él se queja de que él, que pertenecía a un alto estatus, que tenía entre sus amigos a los senadores, a la gente más importante, fue obligado a abandonar Roma, mientras 3.000 saltatriques extranjeras habían permanecido. O sea, que yo creo que esa es la cita más importante para entender que seguían estas costumbres. Macrobio, por supuesto, sí habla también de estas celebraciones, y, como no, Olimpiadoro. Olimpiadoro dice que a Constancio le gustaba deleitarse en un banquete mientras contemplaba a los mimos, y que invitaba a mimos a su casa. Por tanto, esto es lo que nos lleva a pensar, probablemente esa escena de Leda es una representación de mimo. En la otra zona del imperio, a finales del siglo IV, se pueden imaginar ustedes que Juan Crisóstomo, en su Expositio Salmum, aparte de criticar el éxito que tenían las actuaciones teatrales, critica también y dice, critica a quienes invitan a mimos a su casa. No los invitan a comer, sino a escenificar esas obras. Y luego es muy curiosa también la cita de Gregorio de Nisa, que dice que en cualquier casa extravagante no solamente había comida, sino que había músicas, había performance, es decir, en la mesa, prácticamente sin haber quitado la mesa, ya estaban actuando, y critica esta extravagancia, ¿no?, siendo como él era cristiano. Estas extravagancias, como decían, como criticaba Crisóstomo y Gregorio de Nisa, las podemos ver materializadas en esta magnífica miniatura del Génesis de Viena, donde vemos ese banquete, el Génesis de Viena, que es posterior a esos mosaicos, bueno, no a todos los mosaicos, pero es ya del siglo V después de Cristo, y vean cómo aparecen el anfitrión y sus invitados
dispuestos en torno al Stibadium, disfrutando del convivium, y vean cómo los propios sirvientes, tal y como vimos siglos atrás en la cena de Trimalción, están con las máscaras y están al tiempo sirviendo, pero son máscaras de teatro, y luego, por supuesto, amenizados por la música de estas mujeres que están tocando el oxibafón. Recuerden que hasta hace poco esta era la única representación de lo que llaman los romanos los sacetábula, que son esos cuencos de metal, cuyo sonido, claro, venía de tocar con los palillos. Es magnífica esa representación. Hay mucho que decir porque parece que es una leyenda que habla de Josué, del mundo egipcio, pero está bajo el prisma de la antigüedad tardía, de los banquetes de la antigüedad tardía. Y digo que hasta hace poco era la única representación de los ibafón, porque cuando se descubrió el mosaico de Jama, ahora tenemos una segunda representación, que es este mosaico excepcional, donde vemos también como está en el Museo de Jama, donde vemos a estas músicas. Esto es un auténtico deleite, parece que es de la época, nuestra querida amiga y colega Janine Baltí lo fechaba en época de Teodosio por los peinados de las damas. Aquí no estamos ante las saltatriques que acabamos de ver, parece que estamos ante mujeres de distinta edad, para unas parecen más niñas, otras quizá, aunque pocos años las separen, pero parece que sí hay como dos generaciones. Y decía la profesora Baltí que podrían ser de la época teodosiana, de esa época de finales del siglo IV en la parte oriental, tocando los címbalos, tocando la cítara, el oxibafón, la doble flauta y, como no, un instrumento que no hemos visto hasta ahora, que es el órgano hidráulico, que es verdaderamente, aparte de los crótalos que vemos aquí, pero claro, lo tocan de distinta forma. Hay un gran debate sobre realmente esto es una escenificación en el teatro, porque claro, fíjense que aquí vemos incluso los tablones de madera, vemos un escenario, pero un escenario que parece un escenario improvisado, y por esa razón, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes sobre lo que nos dicen los autores antiguos, es probable que se trate de una de esas escenificaciones que tiene lugar después de haber degustado una cena. Lo más curioso es que están retratadas no es un concierto, porque no están en pleno concierto, están como materializadas, como si hubieran sido captadas, en una instantánea, ¿no? Están posando, de tal modo que realmente sabían tocar esos instrumentos, o era también un signo de cultura. Yo creo que sí, que aparecen, porque además incluso hay un estudio muy reciente de la profesora Audrey Cotet, sobre todo relativo a los crótalos, y ve cómo están tocándolos, es decir, incluso el movimiento de los dedos, de las manos, es perfecto. Es decir, no puede ser alguien que se haya cogido un instrumento y lo coja de cualquier manera, sino que parece que han sido instruidas. No creo que fuera una compañía, parece que son nobles féminas de una misma familia, probablemente, que deleitan a sus invitados, como estábamos viendo. Hay también otro tipo de danzas en ambientes más complicados. Fíjense aquí en torno a un ara, sacrificio. Algunos piensan que puede tratarse de las gracias. Son danzas, pero que al menos revelan también que se mantuvieron hasta, porque este mosaico y este otro de Rávena son muy tardíos, y también hay autores incluso ya que hablan de danzas y de cánticos en plenas celebraciones ya religiosas del cristianismo, aunque algunas eran criticadas, e incluso se les recomendaba a muchos clérigos que no asistieran después del matrimonio a esas celebraciones donde había este tipo de danzas. Pero esto sí que refleja que ese sustrato, ese deseo de festejar se mantenía. Aquí estamos viendo, son representaciones de las 4 estaciones, y luego, claro, tenemos también esta magnífica danza en un mosaico mitológico como el de la llegada de Odiseo y su encuentro con Penélope, aunque no es un encuentro literal, en este mosaico de Apamea, que es bellísimo, donde vemos también se creen que son las doncellas que en cierto modo traicionarían a Penélope, porque ellas estaban festejando alegremente mientras su dueña permanecía en el interior terriblemente apenada ante la ausencia del marido. En la línea de Clodia, de esas veladas que dije de Clodia, hay también novelas que hablan de eso, de esas danzas casi dionisiacas, y como ven, en el segundo concilio de Trullo, a finales del siglo VII después de Cristo,
todavía hay algún canon, como el 51 y el 62, donde se está prohibiendo las danzas ejecutadas, fíjense, según la costumbre antigua, los disfraces, la invocación a Baco. Es decir, que esto nos da idea de, aunque fuera ya de modo más reducido, persistían estas performances y por otro lado, estas prohibiciones. Bien, sobre el papel de las mujeres en los espectáculos, es sabido que los varones, por supuesto, tocaron instrumentos, tanto para dar inicio a las pruebas como después en la entrega de trofeos, pero en cuanto a las mujeres, creo que es muy importante resaltar en concreto este mosaico, la orla, este magnífico mosaico de la vila de Dar Almerá, que se conserva en el Museo de Trípoli, porque vean que aquí, junto a esa orla maravillosa, donde aparecen todo tipo de pruebas, de enfrentamientos en la arena, se ve a los músicos, pero a nosotros lo que verdaderamente nos interesa aquí es la figura de la organista. Sabemos que en otros mosaicos, y por supuesto las fuentes literarias hablan de músicos que tocaban ese órgano, incluso Juvenal dice que en la propia arena, ¿no? Que bueno, sería complicado con las fieras. Aquí vemos a otros tocando un corno, tocando las cornas, pero nos llamaba la atención la figura de la organista, ¿no? En este mosaico libio. ¿Lo ven ustedes? En esta parte se trata, sin lugar a duda, de la organista. Pero es que la organista las dos organistas del mosaico de Libia no son excepcionales, es que también aparecen en esta terracota que se conserva en el Louvre, de nuevo junto a un personaje que padece esa acondroplasia, que está tocando la tuba, aparece la organista en una imagen verdaderamente magnífica, estas de principios del siglo III. Y por si fuera poco, luego tenemos el magnífico epígrafe en este sarcófago que se halló en Aquincum, en la actual Budapest, donde aquí se celebra, el esposo, lógicamente, conmemora pues, lo docta que era en tocar instrumentos su esposa Sabina. Y no solamente un instrumento de cuerda, sino que habla también de que ella tocaba el hidráulico. No es de extrañar, ya que Aquincum era sede, lógicamente, de una de las legiones, y es probable que para entretener a los integrantes de la legión y en los propios espectáculos hubiera también músicos destacados o músicos que amenizaban estos enfrentamientos. Y entre ellos, quizá como alumna del marido, esta Sabina, que es realmente de las que tenemos también su nombre propio y que habla de esa virtud a la hora de tocar instrumentos. Por tanto, lo que veíamos en el mosaico de Libia y la terracota no es excepcional porque las tenemos bien documentadas en otras fuentes. Y aquí, por supuesto, las saltatriques que junto a los órganos están en esa basa también magnífica mandada a erigir por Teodosio para servir de base a uno de los obeliscos que se había traído de Egipto. Esto en Constantinopla, y vemos a las saltatriques, por tanto vemos también esa escenificación. En lo que sería propiamente el teatro, en el mimo, como no citar los magníficos relieves de la escena, son prodigiosos, donde vemos no solo las tres gracias, vemos también el juicio de París, y probablemente, claro, no es representación de una escena mitológica, es que probablemente se trata de la escenificación del mimo, porque recuerden lo que también en una época un poco posterior, porque el teatro de Sabraza es de principios del siglo III, pero recuerden lo que nos cuenta Apuleyo de Madaura en ese relato a través de Lucio, convertido en asno, cómo asiste a esa representación del juicio de París. Cuando recordamos ese relato y vemos estos relieves, decimos, esto realmente era una representación de mimo, y miren cómo aparecen las actrices que representaban, y por supuesto también las saltatriques, que parece que estamos viendo cómo se mueve con sus movimientos, cómo se mueve su vestido. Y Hermes entrando tal y como nos lo describe Apuleyo, que entra de puntillas, es decir, realmente prodigioso, y nos habla del éxito del mimo, que claro, superó con creces a las tradicionales tragedias, comedias, era el género junto con la pantomima de más éxito. Por supuesto, el mimo, las mimas, antes hablábamos de Cornelia, fueron sumamente criticadas por Taciano, por Tertuliano, quizás de los más conocidos, como no por Clemente, por Cipriano, por Arnovio, por Lactancio. Leer a estos autores
cristianos es realmente leer una crítica pavorosa sobre las... También de ellos, porque a los actores, a los mimos los tilda de afeminados y a las mimas ya de vuelta y media. Pero muy interesante también, no solo los mimos basados en leyendas mitológicas, sino también los mimos de adulterio. Recuerden que en ese sentido Tertuliano menciona como durante la época de Heliogábalo, este emperador ordenó que esas escenas de adulterio no fueran simuladas, sino no fueran, vamos a decir, teatralizadas o escenificadas, sino que fueran realizadas con toda crudeza. Y de esto se hace eco en la propia escena. Y esto se hace eco también a San Agustín, muchos siglos después, pero es que probablemente seguían celebrando esos mimos de adulterio para que Agustín los criticara abiertamente. Podíamos pensar que era una exageración, pero cuando luego vemos que el mimo sigue en los mosaicos de Noeda, en esas representaciones, no podemos dar por falsa la condena de Agustín. Probablemente se seguían celebrando tal y como se había instaurado tiempo atrás. Cipriano y Lactancio van a criticar también no solo a los actores, a las actrices, sino también, y a los espectadores, como no, sino también a los evergetas, porque claro, dicen, en vez de gastarse el dinero, su fortuna, en otros cometidos, financian y contribuyen a que todo estas acciones, estos hechos impropios de la virtud se documenten. Creemos que había también escenificaciones, vean aquí a las mujeres tocando de nuevo los crótalos con otros músicos, lo que llamaban mimos en las naumaquias, en esos anfiteatros que eran donde era posible inundar, y parece que hay testimonios de que había también mimos y conciertos en esos... y parece que esta orla del mosaico de Yemila lo representa, lo documenta, y por fin llegamos a los paneles, a dos de los paneles del maravilloso mosaico de la Vila de Noeda, donde vemos no solamente los juegos atléticos a la griega que seguían celebrando, sino lo más importante, en la parte superior, el órgano que antes veíamos, vemos a las cantantes, vemos el escabilarium, vean aquí cómo está marcando el ritmo, y claro, vemos por un lado al pantomimo, pero antes de ir al pantomimo, vean que aquí está representado en la parte derecha uno de estos mimos, concretamente uno de estos mimos de adulterio. Vemos al esposo engañado, con la esposa a su lado, porque ha sido advertida por su doncella de que debe abandonar su amante, su joven amante. El joven adulto debe abandonar el lecho, ya que el esposo ha llegado a la casa y prácticamente les pilla infraganti. Y por esta razón, en el detalle se ve muchísimo mejor, se ve a la doncella cómo está advirtiendo al joven amante, y vean cómo, que es algo verdaderamente único y excepcional, cómo el esposo, después de las sospechas que tiene, aunque no haya pillado infraganti a la esposa con el amante, como está ya tiene serias dudas sobre la virtud de su mujer, vean que vamos a decir que la ata a él mismo con una cadena. Esto es algo inusual, es una representación única. Yo creo que hay una imagen donde se ve todavía mucho mejor, y el niño que todavía se nos escapa, perdón, voy a mover, el niño llorando a los pies, no sabemos muy bien si es el hijo de ambos pero vean, increíble. Los rasgos del esposo son los rasgos del estúpido, del marido engañado. Ella es la catacarisa, la joven, o sea, tiene todos los ingredientes que estudió Andreassi, que estudió Chiku sobre el mimo en el aspecto literario. Cuando vemos esta imagen, realmente no es una imagen, aparte del epígrafo que hable del mimus, del celotipus, del marido celoso, realmente no es algo que sea fruto de la invención, sino vemos que está documentando estas representaciones y el éxito que tenían a finales del siglo IV. De su éxito todavía en el VI, vean el díptico de Anastasius, donde aparecen también estas celebraciones. Y como veo que voy mal de tiempo, finalizo con las mujeres en la pantomima. Claro, ustedes dirán, bueno, tradicionalmente era un pantomimo. Efectivamente, el pantomimo, el actor que representaba todos los papeles, como saben, cubierto con la máscara, con esa máscara inconfundible porque lleva los labios sellados, ya que solo podía, como dice Plutarco, mover los dedos, y con qué virtud para realmente cada dedo casi significaba
una actitud y cambiando además de papel sobre el propio escenario. Pero recuerden que también tenemos documentación escrita y visual sobre pantomimas. Es decir, no solamente hubo varones que representaron este género desde Augusto, tan valorado, el que más junto al mimo, sino que también ya Domiciano hablaba de una compañía, de una pantomima llamada Humidia Quadratila, y que esta Humidia Quadratila además era invitada a las casas, como antes vimos, a realizar esas escenificaciones. La tenemos citada en la época de Domiciano, pero luego sabemos también, hay también numerosas souvenirs con el pallium, ¿no? Y la máscara. Aquí se ve que es un actor, no es una pantomima, pantomima mujer, quiero decir, y con la máscara con la que actúa y con el pallium, que es realmente imposible confundirlo con otro. Y luego también el influjo de la pantomima, porque aunque no sea propiamente, creemos que en este mosaico de Ceuma, la leyenda de Leucippe, creo que también hay como se ve el influjo que debió tener la pantomima en el recuerdo de mitos que se representaban precisamente. Entonces aquí no estaríamos propiamente ante una pantomima, pero sí vemos el influjo, la contribución de ese género a la pervivencia de la mitología. Y pantomima también en este Tesoro del Esquilino, que se conserva en el Museo Británico. Vemos la máscara, no siempre aparece, ya saben que entre las máscaras no es la más frecuente, ¿no? Pero en cambio sí que la vemos aquí en este cofre del Tesoro del Esquilino. Y luego, claro, mencionar en defensa de la pantomima, que fue tan criticada, como no, Libanio, que aunque habla de prosalto toribus, pero en realidad lo que estaba defendiendo era el valor cultural y el conocimiento que el público asistente debía tener para entenderlo, y el propio Juliano, pero luego en contra, de nuevo, Crisóstomo, Macrobio y Gregorio de Nisa. Realmente son los más críticos con la pantomima y con todo este tipo de performance, porque pensaban que desviaban del buen camino a los cristianos. Bueno, célebre es la frase de que en lugar de asistir a la iglesia, sobre todo en Pascua, pues asistían mayoritariamente al teatro. Digo, célebre su homilía sobre este tema. Pero Claudiano ya celebra en Mediolanum, en Milán, en el año 398, dice cómo para celebrar que había llegado al consulado Manlio Teodoro, organiza una serie de festejos y entre ellos todas estas performances que hemos citado. Todavía también mencionadas por Salviano de Marsella, por Paulo Silentiaris y por Víctor Vita. Por tanto, autores muy tardíos que siguen documentando que existía este tipo de escenificación. Y luego, como no, en la antología latina y en Procopio, en este caso Procopio de Cesarea. Y claro, la mejor pantomima, digo, la mejor representación entre las mejores, por si fuera poco, toda la documentación que nos brindan los autores antiguos a favor y en contra, el mosaico de Noeda, el panel que antes hemos visto, pero ahora si nos concentramos en esta parte vemos que junto a los músicos y al mimo aparece aquí el pantomimo. Vean qué maravilla. Es distinto, la posición es diferente a la del otro panel, vean ustedes. Bueno, aquí vemos un detalle con el clásico pallium, vemos con la máscara, con los labios cerrados, y aquí vemos el otro panel, que el panel que figura formando pandán en torno al estanque, y vemos otro pantomimo, o pantomima, no lo sabemos, que está actuando, pero vean que son diferentes. Aquí sí que hay actores de géneros tradicionales, sobre coturnos, lo ven en la parte derecha, y aquí también, pero aquí vemos, claro, lo que más nos llama la atención es esta representación única, exclusiva del pantomimo, que se mueve, que danza, con todos los músculos y con todos los miembros de su cuerpo, siguiendo el ritmo, insisto, en esto hacen mucho hincapié todos los autores antiguos, que le va marcando el escabilarius, es decir, aquel que toca el escabilum, y acompañado también de las cantantes y del órgano. Y por si creíamos que esta sería la representación más tardía de una pantomima, a finales del siglo IV después de Cristo, todavía encontramos, vean aquí que son diferentes, parecen la misma representación, pero son diferentes. Quizá nos lleva a pensar el Dominus de Noeda,
además de ese dispendio de escenas mitológicas, quizá también en sus dominios organizaba espectáculos gímnicos como los que aparecen en la parte inferior, porque también tenemos, para esos espectáculos no eran necesarios grandes estadios ni grandes edificios, y sabemos que los patrocinaban. Y quizá también deleitaba a sus invitados con estas artes escénicas de mimo, de pantomima. Es decir, que hay quien piensa, pudo ser él el que patrocinó este tipo de espectáculos en otro lugar, pero también pudo haberlos organizado en sus propios dominios. No hay que descartarlo. Y, como no, otra serie de Paulo Silencianos es muy curioso porque habla incluso de qué delicadeza, cómo movían los dedos, ¿no? Que casi estabas viendo a quién actuaba. Y para finalizar, cómo no, acabamos con esta magnífica representación en el célebre peine de marfil que se fue hallado en Antinópolis, evocando la ciudad de Antino, la que recibe su nombre en Egipto, que se conserva en el Museo del Louvre, por tanto se puede ver allí, y que es verdaderamente una pieza maravillosa porque se fecha en el siglo VI después de Cristo, perdón, quinto, sexto, unos en el quinto, otros en el sexto, y vemos en una inscripción además que nos ayuda a saber que esta pantomima, que era pantomima, no pantomimo, se llamaba Eladia, y que esta Eladia además pertenecía, ya saben que en un momento dado, en la antigüedad tardía, los mimos, los pantomimos, las tatriques, actuaban también en la arena de los circos y formaban entonces equipo, formaban parte de los azules o de los verdes, y en este caso ella, que formaba parte de los vénetos, aparece en el verso y en el reverso, y fíjense qué maravilla, se ve muy bien la inscripción y se ve muy bien a Eladia, que está, aquí la vemos, que está de nuevo acompañada, vean el pallium, vean esa capa en diagonal, vean que está acompañada por el músico, vean que el Scavilarius, y probablemente por la acción, por una de las cantantes, de estas que veíamos antes en el mosaico de Noeda. Claro, aquí lo que se habla es algo así como viva Eladia, ¿no? Nica Eladia, que debía ser muy, muy famosa como para estar en un peine de marfil que aparece nada más y nada menos que en Antinópolis entre el siglo V, VI después de Cristo, dando razón o mejor dicho, documentando o atestiguando lo que aparece en ese segundo concilio de Trullo, que efectivamente que estos bailes, cánticos y escenificaciones no se limitaron o no terminaron o no acabaron con lo que llamaríamos el decreto o la conversión del Estado en un Estado confesional cristiano, sino que perduraron más allá de los propios límites y de las prohibiciones que el Estado lleva a cabo, y probablemente por el auge, si no con todo el esplendor de siglos atrás, probablemente tenían éxito ante el auge, ante la población, que en muchos casos, por los papiros también egipcios de época del siglo IV, sabemos que las propias corporaciones municipales, lo equivalente a lo que serían las corporaciones municipales, pagaban a estas actrices, a estos actores, para deleitar en determinadas festividades, ¿no? En concreto, y incluso hay programas de quienes actuaban en esas ciudades. Por tanto, acabamos aquí con Eladia, nada más y nada menos que con una mujer. Hemos visto a Quintia, a Tenetusa, hemos visto a Lutatia, a Lupata, a Cornelia, tantas que son mencionadas, Sabina, tantas que son mencionadas en la epigrafía, y acabamos ahora con esta Eladia, que debía ser como la Humidia Quadratila de la época de Domiciano, pues tantos siglos después. Ella misma era lo que diríamos hoy una emprendedora, porque ella misma tenía su compañía y aparece aquí representada en este magnífico peine de marfil que se conserva en el Museo del Louvre. Y con esto acabo. No sé si se ha conseguido dar esa imagen de algunas mujeres, muchas de ellas anónimas, como las saltatriques del mosaico hallado en el Aventino, pero curiosamente muchas identificadas con un nombre propio y que debieron tener un éxito tremendo como para no ser expulsadas. No es una anécdota, es algo que es un testimonio,
como para no ser expulsadas de Roma, expulsan al mismísimo Amiano Marcelino, que luego volvió gracias a los contactos que tenía en las altas esferas, pero las 3.000 saltatriques allí permanecieron y lógicamente esto da idea de hasta qué punto amenizaban la vida tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito público, en circos, en plazas, en anfiteatros, depende de la época, y realmente gozaron de una gran fama y insisto, de un gran éxito a lo largo de todo el imperio, desde época tardo republicana hasta el imperio romano de Oriente, hasta el final del imperio romano de Oriente. Muchísimas gracias por su atención.